Un abrazo a todos. Amén. Y a todas. Y gracias a Dios por Gabriel. No tengo duda que Dios, el Señor Todopoderoso, lo trajo, ¿verdad? Vamos a, una vez más, ayúdenme a orar, por favor. Para que sea el Señor transmitiendo su voluntad a través de su Espíritu y de su palabra. Amén. Padre nuestro, gracias por tu presencia en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Tu presencia es manifestada con el poder de tu Espíritu Santo en nosotros y también haciendo tu obra en nosotros y también atrayendo a otros a ti, Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque tuyo es el poder, tuya es la gloria y tuyo es el reino. Con tu reino has derribado el reino de las tinieblas, Señor Jesucristo. Y lo construiste con tu espíritu, con tu sangre, con tu palabra, con tu muerte, con tu amor mostrado en la cruz del Calvario. Ahí mostraste tu amor a toda la humanidad, una vez y para siempre, para que con tu sangre preciosa, los que hemos creído y te hemos recibido en ti, en tu nombre, hemos sido comprados con tu sangre. No con oro, no con plata, no con dinero, no con buenas obras de justicia, según el pensamiento humano, según los pensamientos de las religiones, sino con tu justicia propia, porque tu obra es la perfecta y tú la hiciste perfecta en la cruz del Calvario, una vez y para siempre. Una vez fuiste crucificado para salvarnos, para perdonarnos de todos nuestros pecados y para ser hijos tuyos, aquellos que han tomado la decisión a través de los tiempos y hoy, y hasta que tú vengas, que te han recibido, porque tu palabra dice que a los suyos viniste, pero los suyos te rechazaron. Pero los que te han recibido, le has dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y estamos aquí predicando tu palabra para que muchos y muchas en tu nombre, que es tu mandato, Señor Jesucristo, te reciban y sean sellados con tu Espíritu Santo y con tu sangre preciosa para salvación eterna. Guíanos en tu palabra, guíanos en tu, que es la verdad. Una vez más te lo pedimos. Amén y amén. Bien, muchas gracias. Pueden estar cómodos. Bien. ¿Cuántos, empiezo con una pregunta, cuántos creemos que el plan de Dios, todo plan de Dios es perfecto? Amén. Que la voluntad de Dios es perfecta. Que la iglesia que Cristo Jesús compró con su sangre es plan del Señor. Y hoy quiero hablarles de la iglesia como comunidad. Porque la iglesia es una comunidad. Quiero enseñarles lo que dice la palabra de Dios, porque la iglesia es una comunidad de creyentes que se reúne en algún lugar, o en muchos lugares, ¿verdad? Como hoy nos estamos reuniendo acá, que la iglesia ha sido comprada con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Que la iglesia, Él la ama tanto, que dio su vida por su iglesia. Y al decir que Él dio su vida por la iglesia, dio su vida por usted. Y que todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo y hemos sido lavados con su sangre preciosa, somos la iglesia del Señor. Amén. Amén. Y esto es bien importante. ¿Qué dice la palabra en cuanto a vivir como comunidad? La iglesia es la comunidad de Dios. Y ahora en la oración le decíamos y esto lo encontramos en Mateo capítulo 6, versículo 3, en la oración al Padre Nuestro, que es una oración modelo, ¿verdad? Que de ahí parten todas las oraciones que cuando hablamos con el Señor, amén. Que es el modelo, es como la raíz o el tronco, ¿verdad? Para que aprendamos a orar de la diversidad de Dios conforme a las necesidades que tenemos, clamar a un solo Padre y a un solo nombre, que es su Hijo Jesucristo.
Amén. Que tiene toda autoridad. En Mateo 6:13, vamos a leerlo porque prefiero que lo leamos. Dice así. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder. ¿Y qué? Y la gloria. Y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿De quién es el reino? De Dios, amén. ¿De quién es el poder? De Dios. Y, gracias hermano. ¿Y de quién es la gloria? De Dios. Eso primero hay que tenerlo presente. Para aprender a vivir en esa relación con el Señor, necesitamos una comunidad, que es la iglesia. ¿Comunidad es qué? Compartir juntos. Común. Eso es algo común. Y unidos. ¿Y unidos a qué? Al amor de Cristo. Para eso se necesita un cuerpo de creyentes, que hemos sido comprados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús. Ese cuerpo de creyentes es la iglesia. ¿Y quién es la cabeza? Cristo solamente. Él lo dice cuando los discípulos pidieron: Señor, enséñanos a orar. Él lo dice, que oráramos así, y que debemos de reconocer que hay tres aspectos medulares que debemos de reconocer en la iglesia del Señor. Uno, que de Él, de Dios, en Cristo Jesús, de Él es el poder, de Él es el reino, y de Él es la gloria. Tan solo miremos esos tres, sobre todo eso es el gobierno del Señor. Y el reino del Señor en este mundo se manifiesta con su iglesia. Sabemos que vendrá un reino, el reino donde todos estaremos como familia eterna del Señor, después de que Él venga. Después que el Señor nos haya resucitado de entre los muertos a todos, amén. Unos para condenación y otros para vida eterna. Amén. Entonces, si tú dices que amas a Cristo, amas la iglesia del Señor. Si no amas la iglesia del Señor, no amas a Cristo. Les digo esto ¿por qué? Porque en nuestros tiempos, antes de su venida, la comunidad, muchas veces en la comunidad de creyentes, muchos creyentes, no todos, no manifiestan ese amor de amar a la iglesia del Señor. Incluso dicen muchas cosas de la iglesia. Y sobre todo lo que pase de lo que sucede en este mundo, y a pesar de que la iglesia está compuesta por seres humanos como nosotros, que todavía no somos perfectos, pero que el Señor nos ve perfectos. Amén. ¿Estamos entendiendo esto? Pero que el Señor nos ve perfectos. Entonces es adorar al Señor y no separarnos. ¿Cuántos han escuchado esta analogía? ¿Cuántos hemos participado encendiendo una fogata? Todos en alguna manera. ¿Cuántos han iniciado una fogata y se han quedado hasta el final de la fogata, hasta que la fogata se apague? Sí, yo también he participado. Ahora, ¿qué se necesita para tener una fogata? El fuego, pero también se necesita el combustible, o sea, ya sea la madera o combustible que se pone y el fuego para que... Se necesita madera, combustible, la chispa para encender esa fogata, ¿verdad? O sea, se necesita un instrumento para hacer
Se necesitan instrumentos para hacer el fuego. O sea, Dios necesita, la iglesia es el instrumento del Señor para que el Espíritu Santo se muestre con poder, trabaje en su reino y que la iglesia reconozca que la gloria es de Cristo Jesús, que no es de nosotros la gloria. Amén. Y han puesto atención a esta metáfora que les estoy contando, que es un asunto que todos hemos participado, con los carbones. Con los carbones en una fogata. La participación que cada carbón tiene en esa fogata. Somos cada uno de nosotros. Ajá. Juntos encendemos. Esos carbones tienen que estar unidos para que mantengan ese fuego. Amén. Pero, ¿has sacado alguna vez un carbón de ese fuego? ¿Has sacado un carbón encendido? ¿Qué pasa cuando se saca un carbón encendido? Queda afuera, se va apagando. Exactamente, y no tengo la duda en decírselo, exactamente ocurre cuando alguien es llamado y el Señor lo ha añadido a la iglesia y con el tiempo se retira por diversas razones, por diversas justificaciones, por diversos prejuicios, por diversas creencias que tenga, por diversas amenazas que tenga de los de afuera, porque también tendremos persecución. Muchos son apartados de la iglesia del Señor, creyentes verdaderos, que alguna vez han vivido conforme a la voluntad y la verdad de la palabra del Señor Jesucristo, han sido apartados porque en alguna vez los han perseguido, porque han tenido persecución social, porque han tenido persecución política, incluso o persecución familiar por sus creencias. Yo les puedo decir, cuando el Señor me salvó, me rescató y el nuevo nacimiento, ¿verdad? Que yo le pedí al Señor que me perdonara y me salvara. La primera vez que llego de un culto, llego muy alegre, donde unos parientes, ¿verdad? Con mi esposa, y me reciben de una vez con estas palabras. Y le voy a decir, mi suegro, ya se fue con el Señor. En ese entonces no era creyente, después lo reconoció al Señor como su Salvador. Y me dijo, usted no me venga, y mi papá también me hizo lo mismo, no venga más a mi casa, porque a usted le lavaron el coco con ese cristianismo, con ese Cristo. Esa no es la religión que le he enseñado. Y me echaron, a mí y a mi esposa. Empezando nomás, recibimos esta amenaza, nos echaron. A mí me lo hicieron así, franco y abiertamente y sinceramente, de la perspectiva que ellos entendían que era lo que era ser cristiano o ser parte de una iglesia. Me echaron. Pude haber, con mi esposa, haberme congregado más por las amenazas. A mi esposa le dijeron, usted no es mi hija más, usted no es mi hermana más. Y por otro lado, algo similar me dijeron a mí. Eso fue hace 23 años. Hace 23 años. Pero mi esposa y yo, recién convertidos por la gracia del Señor, oramos al Señor. El Señor empezó a fortalecernos. De manera que si al ser miembro de la iglesia del Señor, tienes que tener en cuenta muchos factores. Te están persiguiendo, te van a perseguir, te van a cuestionar tus creencias como seguidor de Jesús. Te van a cuestionar la forma en que vives. Te van a cuestionar la forma de la conducta que vives. Te van a cuestionar hasta cómo caminas. Te van a cuestionar hasta cómo vistes. Te van a cuestionar hasta lo que comes. Te van a cuestionar hasta lo que bebes y no bebes. Lo hacen. Vamos a recibir diferentes amenazas. Ok, aquí en nuestro país no es tanto eso. Porque en otros países la persecución es religiosa y los asesinan. O la persecución es política y los asesinan. Aquí no vemos tanto eso, pero hay otras formas de ser perseguidos, ¿verdad? Pero la sociedad sí lo señala a uno. La sociedad sí, yo lo he vivido. Y una sociedad libre y democrática, de todo razonamiento y pensamientos y libertad de acciones, ¿verdad? Y lo he vivido. Me han cuestionado. Te cuestionarán a ti. Cuando de la metáfora de la fogata, yo lo he hecho. Sacar un carbón. Lo he hecho ya con el pensamiento de la palabra del Señor. Recuerde esto, la Biblia
y esto es muy importante lo que le voy a decir hoy como iglesia, la Biblia es la palabra de Dios y son los pensamientos de Dios y son vivos y son eficaces. Escuche esto, por favor, te va a ayudar mucho y te va a decir mucho. La Biblia es la palabra de Dios y son los pensamientos de Dios revelados en ella. No es letra muerta. El Dios de nosotros es un Dios pensante que lo hizo desde la eternidad pensando en nosotros. Amén. La Biblia es pensamiento de Dios. Y cuando tú la tomas, tú recibes la palabra, te entregas a Cristo, porque una vez que te entregas a Cristo, te entregas a la palabra de Él. Si no, ¿qué entrega va a funcionar así? ¿Cómo conocen? Recuerden, ahí ya te doy la palabra. Recuerden Juan 17:3. Alguien rapidito que lo lea, por favor. ¿Qué es lo que el Señor nos dice en su pensamiento o en su palabra? Amén. Es una voluntad revelada. La voluntad de Dios son pensamientos. No es una revista, no es un medio digital. Amén. No es un medio digital. Amén. La palabra de Dios es la voluntad de Él y son sus pensamientos para ti. Y Él quiere que los pensamientos de Él habiten en tu corazón, escribirlos en tu corazón. Pero tú tienes que decidir dejarte como un papel, como un cuaderno o como una tablet. Cuando quieres escribir algo, ese instrumento está ahí, o que está es algo físico, material, pero está listo para que escribas lo que tú quieres en esa tabla o en esa tablet, o en ese dispositivo electrónico, o en ese cuaderno, o en esa libreta de apuntes. Tú tienes que ser así, listo, lista, dejar que Dios escriba su palabra en ustedes, o sea, sus pensamientos, dejar, porque es algo poderoso, lo vivo y lo sé. Cuando Él escribe los pensamientos en uno, quita todos aquellos pensamientos que no le agradan a Él. ¿Cuántos dicen amén? Los quita, los arranca, porque hay pensamientos del diablo, pero los pensamientos de Dios son más poderosos. Amén. Y nadie ha derramado la sangre en una cruz del Calvario, y nadie ha resucitado entre los muertos. Solo Jesús, el Hijo de Dios, lo hizo. Por eso tiene toda la autoridad, y por eso Él dijo: mío es el reino, mío es el poder, y mía es la gloria. Amén. Y la gloria de Dios se manifiesta con su iglesia, alcanzando a las almas. Amén. Bien, gracias, hermano. Ya yo ahorita voy a Gabriel. Y esa es la vida eterna, que te conozcan así a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. ¿Cuál es el pensamiento revelado de nuestro Señor Jesucristo ahí? Juan 17:3. ¿Cuál es el pensamiento revelado? Dice, vamos a leerlo una vez más, hermano. Y esta es la vida eterna. Deténgase ahí, por favor. Y esta es la vida eterna. Ese es el pensamiento de Dios, amén. Amén. ¿Para quién? Para nosotros. Amén. Para sus hijos. Amén. Sigue, por favor. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Bien, ahí, detenga segunda parte de este versículo. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. ¿Cuál es el único medio de conocer al Dios verdadero? El Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el método que utiliza? Su palabra. Suponga, sí, puede usar la oración también. Ahora, mire, ¿cómo tú conoces a una persona? Yo puedo caminar toda mi vida así. No digo una sola palabra. Voy por las calles. Vivo con mi familia. Pero no digo una sola palabra. Ni hago un solo hecho, ni bueno ni malo. O hago hechos buenos y malos. ¿Cómo me conocerán a mí? A mí. Por sus frutos. Por mis frutos. Entonces, ¿cómo tú siendo cristiano o yo siendo cristiano, a partir del momento en que te entregaste a Cristo, que el Espíritu Santo te convenció? Recuerda, quien lo convenció fue el Espíritu Santo. Aunque sabías que Cristo fue crucificado, y muchas veces tal vez anduviste un crucifijo, como ahora los crucifijos están por todos lados, las cruces por todos lados, en un tatuaje, colgando acá ¿cómo se dice? Como pectoral. Está bien, pectoral. O
una oreja. Pero quiero decirte, cada vez que veas una cruz como creyente en el Señor, algunos adoran esas cruces, pero el objetivo central de esa cruz, cada vez que veas una cruz donde quiera, o colgando, o pegada en un templo, el objetivo central de esa cruz es que una sola vez y por siempre, allí Jesús, en una cruz, no en esa, porque hay millones por todo el mundo, pero en una cruz mostró su amor por ti, que por eso debes adorarlo a Él, no a un crucifijo, amén, sino lo adoramos a Él, porque mostró su amor. Gabriel, ¿qué ibas a decir? Sí, con lo que estaba diciendo, Pastor, vea, yo creo que eso que encontré acá es que siempre me gusta mucho enfocarme en lo que es en lo de Mateo, ¿verdad? Y yo creo que buscamos a Cristo, o buscamos a Jesús para estar bien, para tener paz en nuestros corazones, pero dice que los sanos no tienen la necesidad de un médico, solo los enfermos, porque lo que significa es misericordia. No quiere un sacrificio, porque Él no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Yo puedo ser un pecador, puedo sentirme muy mal, pero lo que siento es que tal vez a la hora de ser un pecador y buscar el arrepentimiento, ya estoy sano. No necesito tener o buscar otra solución más que la que ya tengo al frente, que es Jesús. Jesús. Gabriel, ¿cuál es la enfermedad entonces del hombre en su corazón? Pecado. Lo has dicho bien. Y esta verdad ha sido distorsionada por muchos años. Cuando Jesús, en Isaías 53, que es uno de los protoevangelios, dice que Él llevó nuestras enfermedades, que Él llevó nuestros pecados, o sea, transgresiones, y que Él llevó nuestros dolores. Amén. ¿Cuántos han escuchado eso? Isaías 53. El versículo, búscalo por favor, ahí mismo está. Es el pecado. El pecado trajo todo el dolor a la humanidad. Amén. Y de hecho todos hemos actuado y conocemos como creyentes y seguidores del Señor. En el pasado hemos vivido situaciones donde 53, 4. Ajá. Lo leo. Por favor. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ay, amén. Jesús dijo ese pensamiento, esa palabra a Él. Dice, yo no vine por los que se creen justos. Yo vine por los enfermos. Y cuando alguien dice, Señor, levanta su mano y dice, Señor, aquí estoy, delante de los hombres. Yo tengo la enfermedad del pecado. Lávame con tu sangre. El bisturí que tú utilizas es tu sangre para limpiarme y erradicar de mí toda maldad. Hazlo, Señor, te lo pido. Eso es arrepentimiento. Creer en Él y volverse hacia Él. Amén. Ahora, ¿a quién le gusta estar siempre enfermo? ¿Quién quiere ser sanado? Todos queremos ser sanados. Sí. Entonces, los que nunca se han arrepentido, aunque tienen chance de arrepentirse hasta que el Señor lo permita, ¿por qué quieren vivir con una enfermedad? Si Cristo es la solución para todo. Amén. También puede sanarnos físicamente. ¿Cuántos dicen amén? Lo puede hacer. También puede sanar nuestra alma, nuestro espíritu. Amén. Ok. Pero la base es eso, de ese pasaje que nuestro hermano mencionó. Ahora, la iglesia es la comunidad de creyentes del Dios vivo. Amén. Ese es el significado y la aplicación. Yo sé que nos va a servir de mucho en este tiempo para que sigamos lo que estamos en la iglesia del Señor. Él nos afirme también, nos afirme en su palabra. Y si hemos sido tentados a apartarnos por diversas razones, la oración del Padre nuestro dice que oremos para que las tentaciones no nos aparten del Señor, o sea, que el maligno no nos aparte del Señor. Y lo otro es que
Si tú amas al Señor, amas la iglesia, amas congregarte. Y aquí vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 10, los versículos 24 al 25, del 16 al 25, perdón. Hebreos capítulo 10, versículos del 16 al 25. Aquí los espero, con más paciencia, para que lo tengan ahí. Bien. Hebreos. Capítulo 10. Hay una mala costumbre que hay que romper cuando nos convertimos al Señor. Que nadie tenía el hábito de congregarse en la forma correcta como Dios lo ha establecido. Tal vez nos congregábamos en el bar. O nos congregábamos con los amigos de la mejenga del barrio. O nos congregábamos con nuestros familiares en las fiestas sociales. Tenemos nuestras fiestas sociales también con nuestros familiares. Amén, es bueno. Pero siempre ser ejemplo en esas reuniones sociales. Amén, con nuestros familiares. Ser ejemplo de Cristo. Ahora mire. Pero la costumbre, una nueva costumbre que hay que adquirir, si no la tienes, a partir de hoy la palabra del Señor nos enseña. A partir del versículo 16 es congregarnos. ¿Ok? Porque ¿quién dice ser de la iglesia si no se congrega? Entonces, ¿cómo es ser de una iglesia? O dice ser de un grupo y no te congregas nunca con ese grupo. Entonces no funciona. ¿Ok? Estamos a partir del versículo 16. Dice así: este es el pacto que haré con ellos, y después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones. Eso es, pondré mi palabra en sus corazones, y en sus mentes las escribiré. Añade. ¿Están siguiendo la palabra del Señor? Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, o sea, ¿de qué? De pecados, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Estamos entendiendo el pasaje? ¿Estamos entendiendo bien la palabra de Dios? Y quiero retomarlo en el versículo 18. Pues donde hay remisión de estos, la palabra remisión es comprar. Comprar a precio. Y Cristo nos compró a precio con su sangre preciosa, no con oro ni con plata. Así nos ha. Y es la palabra que también encontramos como redimidos, ser limpios. Amén. Luego, o sea, una vez que has sido limpio por el Señor, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Cuántas ofrendas han habido por el pecado? Desde la perspectiva de Dios. Solo el Señor Jesucristo con su sangre preciosa. Una sola ofrenda. Solo eso bastó y basta. Una sola ofrenda. La que Él hizo. Colgando en la cruz del Calvario. Ahí Él, colgando, mostró su amor por usted y por mí. El único amor incomparable. No hay otro amor igual. No hay otro. Es un amor divino, un amor perfecto, un amor eterno. Él mismo dice en su palabra: con amor eterno te he amado. Es un amor que no cambia. Es un amor que está siempre presente. Eso, como hijo, hija de Dios, aunque tú le falles, es un amor que siempre te perseguirá hasta traerte con disciplina hasta sus brazos, te trae con la disciplina de Él, te corrige, te instruye, te fortalece. Intenta, o los que se han apartado alguna vez como hijos o hijas de Dios, cómo los ha traído de nuevo el amor de Cristo. Lo he visto, lo he palpado. Yo también sé cuando el amor de Él ha hecho disciplina en mi vida, porque Él dice: al que yo amo,
Y Él ama a sus hijos, ama a sus hijas. Dice, yo los disciplino, yo los corrijo. La corrección divina de Dios es la perfecta. A mí mis padres muchas veces me corrigieron por mal portado, pero sé cuando trataron de corregirme, aunque yo no me haya portado mal, y sé que cuando me porté mal me corrigieron también, y sé que algunas veces me corrigieron injustamente, pero Dios no se equivocó, ni se equivoca hoy, ni nunca se equivocará, porque su palabra es inmutable. Nunca, nunca metas esto en su corazón y que el Señor se lo escriba. Nunca, nunca Él cambia. Pase lo que esté pasando, lo que esté viviendo, como hija o como hijo de Él, Él está ahí presente siempre. Ajá, perfecto. Yo siento que el amor de Dios es tan grande que tuvo la oportunidad de escoger a dos apóstoles y el amor de Él era tan grande, el amor de Jesús para Dios era tan grande que entre los dos apóstoles escogió a la persona que le iba a entregar para que la profecía de su padre se cumpliera. Sabiendo, ¿verdad? Sabiendo que iba a ser. Incluso Él dijo, hijo de perdición. Le dijo a Judas, ¿verdad? Era un hijo de perdición. ¿Ves? Entonces, porque se tiene que cumplir la palabra del Señor, amén. Y se ha cumplido. Bien, ok, vamos. Estamos en el versículo 18, ¿verdad? Así que hermanos, les recuerdo, así que hermanos, en el capítulo 10, versículo de Hebreos, versículo 19, continuamos. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ¿cómo tú y yo entramos al lugar santísimo? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Por la sangre de Cristo. Amén. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Total confianza, absoluta confianza, libertad. Nadie te estorbará entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo Jesús, ni el diablo, porque con su sangre Él lo derrotó. Amén. ¿Por qué a veces oramos tan flojos, verdad? ¿Por qué? Su palabra me dice que usted tiene libertad para entrar en oración al lugar santísimo. Tiene total libertad por la sangre de Él. ¿Hay una sangre más poderosa que la sangre de Él? No. Absolutamente no hay ninguna. Si el diablo te miente, si el diablo te tienta, de acuerdo a tus deseos, recuerden lo de la tentación, que el diablo siempre va a tentar de acuerdo a los deseos. Si hay deseos engañosos en nosotros, por ahí va el diablo a tentar. Pero entonces, cuando te sientas tentado, o un deseo que te quiere sacar del camino del Señor, que están ahí, ¿a dónde vamos? Amén. Y Mateo 6:6, búsquenlo por favor. Dice, tú cuando ores, entra en tu aposento y ¿qué? Y oras y cierras la puerta. Amén. ¿A quién le vas a contar tus debilidades? ¿A quién le vas a contar cuando eres tentado? Si fuiste adicto a alguna droga o adicto a la aprobación de los demás, ¿vas a ir a refugiarte otra vez a la adicción? ¿O adicto a una persona? ¿Vas a ir a esa persona ahí? No, ¿a quién vamos a ir? Amén, cuando dicen amén. Absoluta libertad. Y estamos hablando desde el enfoque de la iglesia del Señor. Nunca olvide que estamos hablando, aquí la palabra del Señor, estamos hablando de ese enfoque, desde la iglesia del Señor. Vea la importancia de congregarse. Y ahorita vamos a esa parte, de congregarse siempre. La iglesia, cada creyente. Y hay una promesa que nunca se olviden, que el Señor dijo, donde dos, ¿se acuerdan? Donde dos o tres en mi nombre. Pero los que menosprecian a la iglesia creen que pueden jugar como el carbón solito, que el carbón siempre va a estar encendido. Todos los que menosprecian la iglesia del Señor creen que como el carbón siempre va a estar encendido. No, sale el carbón de la fogata, al poquito tiempo se apaga.
Nunca se me olvida esta ilustración. Nunca se me olvida. Por eso la Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Proverbios 1, ¿se acuerdan? 7, Proverbios 1, 7. Bueno, vamos, seguimos. Ok, libertad para entrar al lugar santísimo. Así que la iglesia siempre, al congregarse siempre, tiene esa libertad. Amén. Donde 2 o 3 se reúnen en el nombre del Señor. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, cuando Él entregó su cuerpo en la cruz del Calvario. Amén. Se abrió el velo. Antes había un velo, digamos, en la ley se tenía que presentar en la ley sacrificial, que eran ordenanzas de estar siempre sacrificando corderos, siempre, todos los días de la semana, o incluso había un orden de un año. Esa era la ley de las ofrendas. Siempre había que presentar un animal. Y entraba ¿quién? El sumo sacerdote al tabernáculo. Entraba, incluso había un sacrificio de una vez al año. Eso eran ofrendas. Hoy en día no. El Señor todo lo resumió en una sola ofrenda, la que Él hizo. Amén. Y cuando Él dice aquí, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, se abrió el velo, esto es de su carne, o sea, su cuerpo, cuando Él lo entregó en la cruz del Calvario, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Ahora, ¿quién es el gran sacerdote sobre la casa de Dios? ¿Quién es la casa de Dios? Vamos, si se equivoca no importa, aquí aprendes. ¿Qué dicen los demás? ¿Quién es la casa de Dios? Jesús. No lo digo, no, ya algunos opinaron. ¿Quién es la casa de Dios? La casa de Dios, así, téngalo firme, tenga confianza. La casa de Dios somos nosotros, la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén, la Cristo. ¿Y por qué muchos menosprecian la iglesia del Señor, que es la casa de Él? No saben diferirnos a nosotros mismos. Pues puede ser una razón, puede ser. ¿Por qué entonces menospreciamos muchas veces la casa de Dios? ¿Por qué dejamos de congregarnos? No quiere decir que todo alguna vez uno tiene que salir o tiene algunas actividades no sociales, no sé, pero eso no significa. Estoy hablando que los que abandonan la casa de Dios es que la abandonaron. Es que muchas veces nos damos a la tarea de poner nuestra mirada en un otro ser humano. Ajá. Olvidar que nuestra mirada tiene que estar puesta en Dios, porque todos nos equivocamos y la iglesia es eso, o sea, nos hacemos presentes. ¿Por qué? Porque somos un hospital, venimos a salvar, a sanarnos y encontrarnos con Dios, a renovarnos constantemente. Pero por eso se llegó y puso la mirada a aquella persona. Exacto. ¿Y por qué así? ¿Por qué dejamos que alguien nos saque de la casa de Dios? Por pendejo. Aquí dijo mi hermana fuerte, por pendejos. Por no tener el valor que nos da el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Por no ¿Por tomar qué? la decisión correcta, o sea, porque dejamos que otras cosas nos centren nuestro pensamiento en número uno, cuando el número uno es en Dios. El Señor. Así es, y el Señor. El dueño de la casa. Exacto. ¿Y por qué cobardemente dejo que un amigo o amiga, a cual amo mucho, porque tengo amigos que los amo, pero no andan en los caminos del Señor? ¿Por qué ellos me tienen que sacar de la casa de Dios? ¿Por qué me tienen que sacar de la iglesia? Porque Soy muchas veces, mediocre. y no solamente, porque en su momento no tuve la autoridad de tener que decir Realmente Dios se temor a mí. porque ellos quieren que no estén por los caminos de Dios, pero realmente yo creo que no es lo que ellos quieran, sino lo que yo decía. Aunque te amen. Aunque me La amen, manera de- me pueden amar por lo que soy, pero no por lo que siento o lo que tengo adentro de Correcto. mí. Pero tienen el poder
de Satanás de sacarlo a uno. Satanás conoce eso. Tienen el poder de que no caigamos, o más bien de que caigamos en la tentación. Ok, bien, Hermano, ok, ahí voy. no solo amigos, ¿verdad? Amigos, Ajá. esposa. Un perrito, o el burro, o la vaca, o la computadora, o el celular, no tiene ese poder, ¿verdad? Con permiso, entro a trabajar ya, entonces les agradezco mucho. Con gusto, lo esperamos. Soy el otro amigo, soy acá, pues, ¿Vive por acá cerca? vivo a 150 metros. ¿Quién lo conoce de Que nos acá, Gabriel? acompañe. El papá de ella es la persona que me alquila mi apartamento. Ok, Entonces, bien, Gabriel. que Dios los acompañe, que estén bien. Bueno, Dios te bendiga. Un gusto verlo, un gusto verlo. Entonces, ¿tiene autoridad el enemigo para hacerlo? Ajá, por supuesto. Pero ¿cuáles son las tres palabras? Las tres palabras que el Señor le dijo a la iglesia, nos dijo a la iglesia. Yo tengo el poder, yo tengo la gloria y mío es el reino. Y el reino de Él se manifiesta a través de su iglesia. Amén. Bien, vamos a terminar ya aquí con Hebreos. Versículo 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, o mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es Él que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y en tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Nos exhorta la palabra del Señor, no dejar de congregarnos. ¿Y para qué es la iglesia entonces? ¿Por qué nos congregamos? Aquí lo dice para qué, el propósito, el plan de Dios. Retoma el pasaje. Y considerémonos unos a otros. Ahora, unos a otros es porque estamos unidos, amén. Considerémonos unos a otros. No podemos considerar a alguien que se fue hace un año y ya no regresó, ¿verdad? Donde hemos perdido todo diálogo. Considerémonos unos a otros para estimularnos a uno, para estimularnos al amor. Entonces la iglesia es una comunidad de amor, del amor de Cristo. Amén. Y la otra, los dos objetivos principales acá que nos dice el autor de Hebreos. ¿El otro cuál es? A las buenas obras. Amén. Propósito, para estimularnos siempre al amor de Cristo y a las buenas obras de Cristo Jesús. ¿Alguien separado de la iglesia del Señor puede hacer estas dos cosas? ¿Amar? ¿Puede ser estimulado? Porque congregarse para poder hacerlo necesita los demás carbones. Amén. Puede hacer buenas obras. Todo está, el Señor lo hizo un plan perfecto para su iglesia, para su esposa, por la cual Él vendrá. Amén. Entonces, cuando nos congregamos fielmente, sin como dice acá, sin fluctuar, manteniéndonos firmes, manteniendo la profesión de fe, la profesión de fe que una vez hicimos en Cristo Jesús, lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, y que Él me ha dado perdón y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Nos apoyamos unos a otros. Somos estímulos para los nuevos creyentes. Nunca olvide eso. Somos estímulos. Yo siempre tengo
uno de los pasajes favoritos, y me conocen como pacificador, bueno, me lo pusieron a mí. Sí, lo es. Somos pacificadores. Nosotros no somos de los que vemos una fogata y llevamos y le echamos más combustible para que esa fogata arda más. Nosotros somos los que en esa fogata llevamos la palabra de Dios para que esa fogata, provocada por quien sea o por el diablo, quien sea, esa fogata sea apagada. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Somos estimuladores, somos pacificadores, nos ayudamos unos a otros, compartimos, aunque a veces no estamos de acuerdo, es parte como seres humanos, a veces no estamos de acuerdo con un plan que propone el hermano tal o el pastor o los pastores, pero entre todo buscamos la mejor forma para hacer lo que el Señor nos manda hacer, las buenas obras, y a estimularnos en el amor de Él. Amén. Así que muchísimas gracias por escuchar la palabra de Dios. Bueno, siempre nos corremos un poco, hay que bajarle, retroceder la manecilla del reloj, ¿verdad? Amén, amén, amén. Así que vamos a orar. Sí, amén. Y muchas gracias a todos, ¿verdad? Amén. Por escuchar la palabra del Señor.